Jorge Núñez, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán, UNAM. Jorge, mucho gusto. Mucho gusto. 132, ¿qué onda? Yo me permitiría decir que 132 está cobrando la forma de un movimiento que va a trascender por la composición orgánica de todos los miembros que estamos participando activamente. Yo estoy participando activamente en 132. Ya tuve la oportunidad de ser vocero 2 veces por mi escuela, ya hicimos rotatividad, en estos momentos están otros compañeros, pero el movimiento tiene un objetivo, que es primero la democratización de los medios, que se dé un voto consciente y razonado por parte de la ciudadanía, y segundo, trascender a las elecciones para impulsar una agenda que los jóvenes estamos demandando y que necesitamos cumplir. También nos acompaña Andrea Soto Moreno, ella es estudiante de Psicología en la UDEC. Andrea, mucho gusto. Hola, mucho gusto. 132, cuéntame. Mira, yo estoy muy entusiasmada con este movimiento, pero me parece que ha perdido el objetivo principal, que era la democratización de los medios. Yo creo que ahí ya se salieron y empezaron a discutir, y entonces va a llegar el punto donde se van a separar. Creo que sí, este movimiento va a perdurar, pero le falta más estructura. Pero ¿por qué se van a separar o qué es lo que va a pasar con 132? ¿De que hay distintos grupos o hay partidos políticos que se quieren aprovechar del movimiento o qué? Para que lo entendamos todos. Yo siento que sí, a partir de... No estoy en contra de ninguna universidad, pero a partir de que se unieron diferentes universidades empezaron a ver diferentes puntos de vista. Y eso cambiaron las metas de lo que iba a ser el movimiento. Se empezaron a ver otros objetivos y se perdió. Entonces va a pasar como otros movimientos famosos, ¿no? Como el de Cecilia. Entonces, ¿que empiece y concluye? Ajá, que concluya así, como un movimiento muy cañón y termine nada. María Fernanda Vega, estudiante de Derecho, UAM Azcapotzalco. María Fernanda, mucho gusto. Mucho gusto, Nino. ¿Cómo estás? 132. Pues mira, yo la verdad estoy totalmente en favor de 132. ¿Por qué? Porque no nada más es el movimiento, bien lo decía el compañero Jorge, ¿no? O sea, tiene objetivos, tiene una meta, y yo, difiero. Yo creo que sí se está cumpliendo la meta. ¿Cuál es la meta? Bueno, tiene varias, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las metas? Claro, en cuanto o los objetivos, o los propósitos. Sí, claro. En cuanto a lo que mencionaba el compañero Jorge, democratización de los medios. Si bien no estamos logrando que los medios monopolizados estén democratizándose, sí estamos logrando que haya una información más fluida entre los ciudadanos. En este aspecto, obviamente, influye que estamos haciendo un movimiento mucho más plural, ¿no? Ok, tiene razón la compañera Andrea, no se está persiguiendo exactamente el mismo propósito que comenzó en la Ibero, pero se está haciendo mucho más plural y está pasando de ser un movimiento totalmente estudiantil a ser un movimiento ciudadano. Esto para mí es muy importante y esto es lo que trasciende. Y aunque vengan otros grupos que quieran quitarnos el aliento y decirnos, no, esto se va a acabar, claro que no, estamos ejerciendo nuestra capacidad y todo lo que hay detrás de la gente que no queremos esta candidatura. ¿Por qué? Pues obviamente, bueno, esto me gustaría discutirlo también con los compañeros, ¿no? ¿Qué hay atrás? Pues antes que nada, ¿no? Y lo más claro, hay un PRI que no ha cambiado, que viene, nos dice que es un PRI nuevo, es un PRI que no ha cambiado, es un PRI que vemos la misma acción que tuvieron hace años, la están ejerciendo ahorita mismo mientras nosotros hablamos, ¿no? Un mismo PRI opresor, un mismo PRI que nos calla, que golpea, que mata, y es ese mismo PRI que la verdad yo creo que no nada más personalmente, sino el 132 apoya, que es el PRI que tenemos miedo que vuelva y no vamos a dejar volver. Luis Javier Martínez, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Luis Javier, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, la camiseta. ¿Mande? Ya, no sé la camiseta. ¿Dónde queda la camiseta? Por aquí anda. Ahí está la A ver, ¿qué dice la camiseta? Yo soy 132. Le trajimos a Nino una playera. Ya, de 132, de pero 132. listo. A ver, Dale Pantla. 132, ¿qué onda con 132? Es mía, dámela. Te veo así como muy gandalla. Ya tenemos una de Atizapán. Otra de Atizapán, no, ya con una, ya que... Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué onda con 132? 132, el movimiento Yo Soy 132 es más que una secuencia de números o una secuencia de movimientos. 132 nace de personas que hacen solidaridad
con los estudiantes de la Ibero, al decir no estamos de acuerdo con la manipulación de los medios, no estamos de acuerdo con que la realidad sea una y algunos medios de comunicación quieran presentarnos otra realidad. 132 no o sea, ¿una realidad maquillada? ¿A una realidad diferente o qué? ¿O cómo lo debo de entender? A veces hasta una falsedad. Una falsedad. Por completo, un contrario. 132 es un movimiento que nace de los estudiantes de la Ibero, al que se suman estudiantes de diversas universidades públicas y privadas. 54 son en total, Así más o menos, o ya son 54 precisamente. La cuestión es que el movimiento encuentra en esta etiqueta efectos de coincidencia que van más allá de una suerte, sino de una coincidencia en compartir criterios comunes. 132 es un movimiento que va más allá de universidades. Al día de hoy son padres de familia, trabajadores, empresarios, empleados. Al final de cuentas yo creo que 132 es la etiqueta que los mexicanos estamos tomando para decir queremos ser nosotros los que decidamos y no la malinterpretación o la malinformación o la información maquillada. Yo creo que eso es 132. ¿Eso es en relación con los medios y la partidocracia? ¿También tiene que ver o no tiene que ver? También tiene mucho que ver con la partidocracia. Obviamente en este movimiento habrá quien quiera sacar beneficio, habrá quien se vea afectado. A final de cuentas se habla de un movimiento que habla de un hartazgo de la ciudadanía, ¿no? De una situación real que en muchos casos y para muchas personas, para el amplio de la sociedad, ya es muy difícil de mantener, ¿no? Ya estamos como mexicanos en muchos casos hasta el cuello. Judith Lucio Cuevas, estudiante de Comunicación y Periodismo en la FES Aragón UNAM. Judith, mucho gusto. Hola, Nina, mucho gusto. ¿Qué onda con 132? Pues personalmente yo soy 132. Para mí representa un movimiento plural que trascendió, después de ser estudiantil, trascendió a ser un movimiento ciudadano, al cual yo personalmente no me uní desde un principio. ¿Por qué no te uniste desde un principio? ¿Porque lo desconocías? ¿Porque lo conocías? ¿Qué pasaba? No desconocerlo, es de pronto como otra institución, nace en otra institución, no te agregas a eso. Con el paso de los días te das cuenta que demandan muchas cosas de las cuales tú, como persona, como ciudadano, lejos de ser estudiante, demandas. No quieres más injusticia. Lo digo personalmente, el no encontrar empleo en medios de comunicación porque no conoces a alguien, de pronto se va identificando con las metas que quiere alcanzar 132, que es democratización de los medios, ¿no? Entonces es ahí donde yo personalmente decido unirme. Yo igual veo a la Ibero como cualquier otra escuela, solo que fue el punto de lanza en este movimiento. Fue el detonador. Fue el boom de todos estos hartazgos políticos y sociales. Es la representación que da esta universidad, el hartazgo de medios de comunicación imparciales, que no son objetivos, no hay una pluralidad de opiniones. Los jóvenes estamos marcando un parteaguas en la historia política de México. Nos señalan como un sector de la población apático, sin interés político. Hasta ese momento del 131, en que, bueno, pues eran apáticos o realmente no estaban interesados o no había ningún propósito político para intervenir como lo están haciendo ahora. Sí existía ese interés, pero no se había demostrado tanto como en ese momento. Hay, creo que cientos de jóvenes van a participar como observadores electorales en el siguiente proceso. ¿Tú vas a ser observador? No lo voy a hacer, pero sé de amigos y compañeros de este movimiento que lo van a hacer y creo que eso le va a dar más veracidad al proceso. Muy bien. Roberto Arredondo, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública, FES Acatlán, UNAM. Roberto, mucho gusto. Mucho gusto, Nino. Bueno, ¿qué es 132? Para empezar, 132 es un movimiento que nace de los estudiantes. Pero yo quisiera hacer énfasis en un punto que se estuvo discutiendo mucho el año pasado sobre los ninis. Tenemos 7 millones de ninis en México, según datos. Pero más allá de los ninis, nosotros cuando salimos de la universidad no tenemos un futuro claro. Las políticas neoliberales nos han robado el futuro. Algo que se está discutiendo en 132 es la plataforma política que debe tener. Esta plataforma es apartidista pero no apolítica y en contra del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque como sistema económico lo único que ha traído es robar el futuro a los jóvenes. El movimiento 132 es legítimo.
y de hecho el movimiento 132 ya tuvo un éxito, porque antes de 132 nosotros no hubiéramos podido estar en este foro. El 132 nos está dando voz. Nosotros tenemos que trascender. Estoy de acuerdo con la mayoría de mis compañeros en que 132 va a trascender. Tiene que trascender como un movimiento que vigile el actuar de los políticos en la medida que se pueda y en la medida que la organización del mismo lo permita. Por otro lado, a colación de MX, Generación MX, pues hoy sale un pequeño apartado en la jornada, sí, donde dice que uno de sus rostros visibles, Rodrigo Ocampo Soria, es asesor de la Coparmex. Entonces vamos a ver qué tan legítimo es Generación MX, ¿no? Y qué tanto es un movimiento, entre comillas, para desacreditar a 132 y tratar de fraccionarlo. A los 131 eran pues personas con dinero, sus padres, sus familiares. Estamos hablando de una clase media. Ya hay un inicio, ¿no? Y también una clase media alta. Entonces, el que estén en Coparmex o no estén en Coparmex, ¿tiene que ver? Tiene que ver con el fin que está buscando Generación MX. Que decir que ellos se deslindan ya de 132 es como una táctica, ¿no? Más bien para confundir a la gente. ¿Son que los está menos? informada. Correcto, son los muy menos. Pocos. Bueno, ahora, una pregunta, Roberto. Tú cuando concluyas tu carrera, ¿qué vas a hacer con tu vida profesional? ¿Vas a encontrar trabajo? ¿Vas a buscar trabajo? ¿O qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás pensando que te vas a ocupar? Bueno, como la mayoría o como casi todos los universitarios, siempre queremos buscar un mejor futuro, estamos estudiando para ello. Las oportunidades no nada más están determinadas, uno las tiene que buscar, pero con este sistema económico lamentablemente nos hemos dado cuenta que... ¿Sientes que hay un muro y que hay una barrera que no puedes atravesar, con todo y que vas a ser de los privilegiados que tienen una carrera universitaria? El muro existe. No es que uno no quiera atravesarlo o que no tenga la capacidad de atravesarlo, sino que el muro cada vez se hace más grande por el sistema en el que vivimos, la política neoliberal. Entonces, 132 está completamente en contra de las políticas neoliberales que llevan 29 años teniendo al pueblo en esta miseria y en estas crisis continuas. Y por otro lado, como dije al principio, es un movimiento apartidista, pero no apolítico, eso me queda claro, completamente en contra de Peña Nieto. Y como decía la compañera Fernanda, no por Peña Nieto como tal, no como la persona, sino por lo que representa y lo que está detrás de él. Adolfo Hernández, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán, UNAM. Adolfo, mucho gusto. Hola, buenos días, Nino. Mira, pues, lo que a mí me gustaría señalar fue la cuestión, el enojo de los jóvenes. ¿Por qué? Porque una vez más, como lo ha sido en ocasiones anteriores, trataron de hacer menos su movimiento, trataron de acusarlos de porro, de todo eso. Las declaraciones de Pedro Joaquín Cotwood fue lo que incendió todo esto, ¿no? Hay también, después de la visita de Libero, que pues fue un fracaso para Peña Nieto, sale una periodista de Televisa a decir que pues fue un éxito rotundo. Entonces, a partir de eso, pues es lo que incendia el ánimo de la juventud en el país. Y sí, como dicen mis compañeros, empezaron con estudiantes, pero ahorita es un movimiento de toda la ciudadanía de México. A mí me gustaría resaltar lo de las redes sociales. Eso es muy importante en nuestro movimiento. ¿Por qué? Porque a partir de que los estudiantes empezamos a ver y la ciudadanía empieza a ver que pues es mentira lo que dicen a través de los medios de comunicación, la ciudadanía a través de las redes sociales quiere hacer la noticia. Esa es la intención. Si el gobierno y las televisoras, en este caso el duopolio televisivo, Televisa y TV Azteca, no han permitido la apertura de nuevos medios de comunicación, nosotros los ciudadanos tenemos que activar esa otra forma de que llegue la noticia a la ciudadanía, una noticia objetiva, Carlos, mucho y gusto. una noticia veraz. Yo igual veo a la Ibero como cualquier otra escuela, solo que fue el punto de lanza en este movimiento. Fue el detonador. Fue el boom de todos estos hartazgos políticos y sociales. Es la representación que da esta universidad, el hartazgo de medios de comunicación imparciales, que no son objetivos, no hay una pluralidad de opiniones. De esto que sucedió en Tepeac ayer. La práctica real del movimiento... Eran 50, no eran muchos. Yo soy 132, es completamente pacífica. Cada uno de los movimientos que se han dado en el Distrito Federal con más de 100,000 asistentes se han caracterizado por el respeto. La marcha, maravillosa.
Maravillosa la marcha. Es un movimiento completamente Nunca pacífico, habíamos tenido una marcha en la Ciudad de México. pero muy activo. No, nunca habíamos tenido una marcha de esa calidad. No, todo el mundo estaba preocupado porque iba a ser una marcha que iban a destrozar, porque una marcha impide los pasos a todo mundo. Oye, la gente les aplaudía. Pero mira, Nino, A también ver. eso es parte de esto de la manipulación de los medios, porque marchas hay muchas. Cualquiera Y- se puede poner una playera, decir yo soy 132 y aventar una pedrada, ¿no? Exacto, pero de verdad, o sea, no es la primera vez que hay una marcha pacífica, no es la primera vez que hay una marcha tan Pues organizada. la marcha esa de Claro, hay varias. 500,000 que dijo López Obrador, pero si son puirurris. Mira, ¿Te acuerdas que razón, fue o sea, toda la gente de que ya no querían más violencia, que ya querían que se terminara la violencia? Esa fue una marcha, pues yo diría que espectacular, pero la de ustedes era impresionante. A mí me impactó. Sí, y Yo había creo que a muchísima mucha gente. gente. Exacto, yo estuve ahí y tomé fotos, ahorita si quieres te las paso. O sea, es impresionante la cantidad de personas que están en favor de este movimiento, la diversidad y esta diversidad que Y las empieza clases desde- sociales, porque estamos hablando de diferentes clases sociales. Exacto, o sea, toda esta diversidad que se da en distintos sectores, en distintas, tanto edades, ocupaciones y demás, ¿no? Es muy importante, pero a lo que voy, ¿y por qué es tan importante y por qué metemos tanto los medios y la política? Porque nuestra política está determinada por esta opinión pública que se hace a través de los medios, ¿no? Entonces, esta es la preocupación inicial, el no querer que la gente se forme un criterio a través de noticias o de notas pagadas. No es justo que tengamos un ídolo creado de la nada, o sea, está creado en el aire. No es justo para nosotros porque nos están mintiendo en la cara. Y ahí es donde nosotros decimos, a ver, ¿cómo es posible? Y llama la atención, ¿no? Que esto empiece en la Ibero. Sí, a mí me llama enormemente la atención. Si hubiera empezado en la UNAM, lo hubiera yo entendido. Pero Exacto. la Ibero como que, pues todo el mundo le decía a los de la Ibero, no, pues no vamos, no, Claro. y los dejaban plantados, ¿no? Que es un prejuicio también creado a través de medios, ¿no? Al fin y al cabo es lo mismo. No, ¿sabes qué pasaba? Yo creo que esto era todavía más interesante. Si llegaba un candidato a la Salle, a la Ibero, a la Náhuac, pues les echaba un rollito y decía, pues ya cumplí con que estoy atendiendo a los jóvenes. Y ya lo podía utilizar dentro de su campaña, pero realmente no hay el menor interés. Y esto es completamente diferente. Claro, pero también hay que notar, por ejemplo, la Ibero sí es una universidad que ha tenido un papel importante dentro de la historia. En movimientos estudiantiles, por ejemplo, lo que sucedió en el 68, Ibero fue de los primeros estandartes dentro del movimiento. Cosa que no se sabe actualmente, no tachan nada más a las universidades públicas de hacer esto y no la tachan para bien, la tachan con un prejuicio. Pero aquí es donde nos damos a notar y decimos 132 es un movimiento plural, es un movimiento con diversidad, es un movimiento pacífico, es un movimiento que está en favor, no de los estudiantes, porque no son consignas meramente estudiantiles, son políticas y ciudadanas. Es un movimiento que ha tenido, como bien decía Jorge también, o sea, su representación ante medios y demás ha sido a través de la información. El movimiento como tal está generando mesas de discusión, está generando que se capte información dentro de los jóvenes y también una representatividad rotativa, ¿no? No crear liderazgos. Yo sumaría eso, Nino, también. ¿Qué sumarías? ¿Por qué la Ibero? Jorge Núñez. Esto suena mucho, resuena mucho porque se espera por lo regular de las universidades privadas cierto comportamiento, cierto tipo de perfil del estudiante egresado de las universidades privadas que tienden a favorecer, se esperan, más no es así, que tienden a favorecer a las clases privilegiadas, a los grupos que detentan el poder, a los partidos políticos que ejercen de esta manera el poder. Pero es que vivimos una etapa en el proceso político en México en que los partidos supuestamente más cercanos a estas posiciones no están representando ni siquiera sus propios intereses. Son partidos tan cerrados que han carecido ya de capacidad política y de capacidad de proyecto en la que no son capaces ni de incluir los proyectos de las clases medias, medias bajas, medias altas. ¿Es el poder por el poder? Sí, es el poder por el poder de los partidos de esta élite que está desplazando cualquier posibilidad de participar políticamente. Y se da en la Ibero y este movimiento despierta esta chispa que a todos nosotros nos ha llamado porque precisamente se gesta en donde se creía que no iba a pasar nunca nada. Y es todo lo contrario, ahí es donde hemos visto a la comunidad más participativa, en las universidades privadas lo hemos visto. Yo hablo en defensa de los compañeros de la ITAM, porque Generación MX nace en la ITAM, pero no es toda la ITAM ni es el comité de 132. El compañero
a Tolini, que es uno de los compañeros que más se ha integrado en este proceso de la ITAM, sigue ahí. Ayer platicaba con los medios, yo respeto mucho a los compañeros que forman Generación MX, porque son compañeros de mi generación, pero no es 132 quien está formando Generación MX. Es solamente un grupo pequeño que estaban disconformes. La ITAM sigue con nosotros, las universidades privadas siguen participando. Qué bueno que hagan sus actividades, pero también es importante señalar que tal vez a mucha gente le sería de mucha utilidad boicotear el 132. Era un riesgo que la candidatura de Enrique Peña Nieto no tenía calculada. A partir de eso ha venido en descenso en las encuestas. No me extrañaría a mí que alguien armara este teatro que para mí lo es, el MX, para desacreditar nuestro movimiento y para pensarlo, bueno, para hacer creer lo que muchos dicen, ¿no? Que esto va a desaparecer, que se va a dividir, y que no va a pasar. Que llegaba el 1 de julio nada más y no trasciende. ¿Trasciende? Sí, claro, por supuesto. ¿Tú ya estás convencida? Yo sí A ver, sé que va a trascender, pero bueno, Andrea. va a evolucionar. Creo que este movimiento se está viendo totalmente perredista en el aspecto de que todo el mundo, o sea, es en contra de Peña Nieto o en contra del PRI o en contra del PAN, pero el PRD no veo que le pegue, ¿no? No estoy en contra del PRD, al contrario, no tengo ningún partido por quien voy a votar, aún no sé por quién voy a votar. ¿Estás indecisa? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque los tres candidatos son lo mismo. O sea, el PRD tiene priistas, el PRI es un asco y el PAN, pues ni se diga, ¿no? Es lo mismo, es una alianza entre tres. Y en sí, yo la verdad, por eso no sé por quién votar. Y digo, ¿qué? Pero vas a ir a votar. Claro, Eso sí ya lo decidiste. Y claro, eso de ni voy a anular mi voto ni nada, voy a votar. Pero sí hay que quede claro que es 132, ¿no? O sea, PRD. 132 es PRD. A ver, de los que no han hablado, A ver, Bueno, 132 no es PRD. Adelante. Ya que dejamos claro, y ya todos los que Judith. participamos en 132 sabemos que 132 es un movimiento apartidista, no importando la preferencia política de sus integrantes. Es lo que comentábamos nosotros, que no importa de qué partido, a qué candidato estés apoyando o por el cual quieras votar. Lo importante es que todas estas ideologías se junten en 132 y a partir de ahí crear un cambio. No es PRD, no es AMLO. Yo respeto igualmente a todos los compañeros que apoyan a López Obrador, que apoyan a PRD, pero no 132 no es PRD. Eso que quede, y ya creo que entre nosotros ya quedó bastante claro. Tengo que hacer un corte.